Los invito a que abra su Biblia, la palabra del Señor, en la epístola, en la segunda carta de la epístola a los Corintios que escribe Pablo, capítulo número 4, gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 12 al 14, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 12 al 14, dice así la palabra del Señor. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra tú la envías, oh Señor, para sanar, para salvar, para edificar, para consolar y para fortalecer. Gracias porque tu palabra se explica a sí misma, Señor, porque tu palabra es espíritu y es verdad. Gracias, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Esta es tu iglesia, a la cual tú amas, a la cual tú te la presentaste a ti mismo, Señor, para vestirla. Aleluya, Señor, para adornarla, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, oh Señor, todo lo que hacemos para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo se encontró con esta escritura. A pesar del momento que estaba viviendo su vida, su ministerio, su labor, a la cual el Señor lo había llamado, establecido y enviado, el apóstol Pablo también, a pesar de todo aquello, encontró esta escritura para poder fortalecer su vida y poder confiar en el Señor. Quisiera que usted abra en Salmos 116 y permítame leer el Salmo 116, lo cual el apóstol Pablo se encontró. Y creo que esta palabra a él le resultó un rema en su vida, porque solamente la creyó y se fortaleció en ella para seguir adelante a lo que el Señor lo había llamado. Salmo 116, lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo: te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor, sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Y el versículo 10 es con el cual el apóstol Pablo se encontró con esta parte de la escritura, Salmo 116, versículo 10. Y eso lo fortaleció en gran manera el apóstol Pablo para seguir adelante en el ministerio que Dios lo había puesto para únicamente predicar el evangelio de Jesucristo. El versículo 10 dice: yo creía aun cuando decía, estoy muy afligido. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí,
en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pablo se encontró con este salmo, se encontró con esta escritura, aleluya. Porque si nosotros leemos desde el capítulo 4 de 2 de Corintios, desde su inicio, aleluya, vemos cómo Pablo empieza explicando, aleluya, a lo que el Señor lo había llamado, a lo que el Señor lo había establecido. Usted sabe la historia de Pablo, cómo el Señor lo encontró, cómo Pablo se encontró con el Señor camino a Damasco, aleluya. Pablo era un perseguidor de la iglesia, los encarcelaba, era testigo de la muerte de Esteban, aleluya, y totalmente los metía presos a todos los que invocaban el nombre del Señor Jesucristo y a todos los que seguían en ese camino. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro maravilloso, un encuentro totalmente que lo hizo estremecer todo su ser, porque al Señor que él perseguía, ese mismo Señor se le estaba revelando camino a Damasco, aleluya. Y por lo tanto Dios le dijo lo que tenía que hacer. Dios le estableció en su vida lo que él iba a hacer con él, su vida totalmente, aleluya. Y Pablo únicamente obedeció a la voz de aquel que lo estaba llamando. Pablo únicamente se rindió a la voz del Señor Jesucristo, que lo estaba totalmente estableciendo como ministro hacia los gentiles, como ministro para la iglesia del Señor, aleluya. Y Pablo, conocemos que escribió tantas epístolas, aleluya, y su vida y su carrera solamente se dedicó a servir y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Pablo únicamente sabía lo que tenía que hacer. Pablo entendía para qué había sido llamado. Pablo entendía que tenía que predicar el mensaje de salvación. Únicamente tenía que presentar a Jesucristo como resucitado entre los muertos, aleluya. Y ese era su mensaje, donde quiera que él estaba, aleluya. Únicamente se proponía predicar de Jesucristo y a este resucitado, aleluya. Pero también asimismo Pablo tuvo pruebas, tuvo dificultades, tuvo tristezas, tuvo azotes, tuvo persecuciones, tuvo aflicciones, aleluya. Pero todo por causa del Evangelio, todo por causa de Jesucristo, aleluya. Y su vida misma estaba en peligro, su vida misma corría peligros de muerte, aleluya. Pero él no se amedrentaba, él no tenía miedo porque sabía quién lo había llamado, sabía quién lo había establecido, aleluya. Y únicamente él quería acabar su carrera con gloria, con éxito, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, si usted lee el capítulo 4 al inicio, Pablo comienza a exponer un tesoro de lo que Dios se había establecido. Un tesoro, aleluya, que Dios había mostrado a todos los que son sus hijos. Y dice Pablo en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. En vasos de barro, un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro que Dios tiene para cada uno de sus hijos? Dice el versículo 6, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, aleluya. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, aleluya. Entendemos y para entender nosotros que somos vasos de barro para que todo el poder y toda la extraordinaria y grandeza del poder de Dios solamente sea de Él y no de nosotros. Afligidos, como dice Pablo, en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobra la muerte, pero en vosotros la vida. Aleluya. Pablo no le importaba morir, porque sabía únicamente, aleluya, que la vida de Jesucristo se iba a manifestar en él, y que el mismo poder que había resucitado
a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder podía obrar en Pablo también y lo podía resucitar de entre los muertos, aleluya. Y ese mismo poder que obró en Pablo, ese mismo poder está en nosotros, aleluya, que también nos va a resucitar de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. El mismo poder, porque es el mismo Dios de Pablo, es el mismo Dios de nosotros, aleluya. El mismo Dios de Pedro es el mismo Dios de nosotros, que está con nosotros, aleluya. Y por lo tanto debemos de creer que si te llamó el Señor no se equivocó. Dios no se equivocó al llamarte. Dios no se equivocó al establecerte. Dios no se equivocó cuando te llamó por tu nombre, aleluya. Y te estableció como hijo, te estableció como hija de Dios, aleluya. Para mostrar en ti la riqueza de su gloria, aleluya. Para mostrar en ti la benevolencia de su poder, aleluya. Para mostrar en ti su misericordia, su amor, su bondad. Para derramar en ti su Espíritu Santo, para darte salvación y vida eterna, aleluya. Dios no se equivocó al llamarte, aleluya. Porque Dios no se equivoca. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Por tanto tenemos que estar firmes y saber quién es el que nos llamó a nosotros. Saber en quién nosotros hemos creído. Sabemos y saber qué ha derramado el Señor en nosotros, aleluya. Debemos tener esa seguridad, aleluya. Y Pablo lo decía, así que en nosotros sobra la muerte, pero en vosotros la vida de Jesucristo, aleluya. Pablo no le importaba morir. Cuando le profetizaron que no subiera a Jerusalén porque lo iban a matar, Pablo no se inmutó. Pablo no le importó. ¿Por qué llora por mí? Porque a mí no me importa dar mi vida por causa del Evangelio, decía Pablo. Por si tengo que morir por Cristo, gloria sea al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo tenía la seguridad en su corazón de quién lo había llamado. Pablo lo sabía en su ser, en quién había creído y que era poderoso para sostenerlo y para levantarlo y para fortalecerlo y para sostenerlo en todos los días de su vida, aleluya. Y el versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Aquí está la clave para cada uno de nosotros. Pablo fue llamado a un ministerio. Pablo recibió un espíritu de fe, así como todos nosotros acá. Hemos recibido un mismo espíritu de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. No somos diferentes a Pablo en esto, porque Dios no hace acepción de personas. Si salvó al Pablo y derramó su espíritu de fe, derramó su poder, lo llenó de su Espíritu Santo, lo mismo que hizo con Pablo, lo ha hecho con cada uno de nosotros, aleluya. Lo ha hecho con cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿por qué vamos a estar tristes, agobiados? Sabiendo de lo que Dios ha hecho en nosotros, aleluya. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Mire lo que dice en Efesios 4, versículo 4. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aleluya. Hemos recibido un mismo espíritu, una misma fe que Dios ha depositado en nosotros. Y más atrás, ahí mismo en Efesios 1, versículo 13 dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído,
fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Mire la operación que Dios ha hecho con nosotros cuando nos llamó. Nos dio una fe, depositó fe en nosotros. Aleluya. Nos selló con su Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Mire la operación que Dios ha hecho en nosotros, que ya la efectuó en nosotros, que ya la estableció en nosotros. Aleluya. Por su infinita misericordia. Y en Romanos 10, versículo 17, dice, gloria al Señor. 10:17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, una situación constante de que la palabra del Señor opera en nosotros, la palabra de Cristo opera en nosotros, para que nuestros oídos espirituales sean abiertos, aleluya, para que podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, para que esa fe que Dios ha derramado dentro de nosotros, aleluya, no se quede inerte, sin fruto, sin obra, sino que vaya efectivizándose de una manera grande y gloriosa para el Señor. En Romanos 12:3, para corroborar esto, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios ya nos dio fe a nosotros. Una fe primero para salvación, ahora una fe para activarnos, para obrar. Aleluya. Para poner en práctica las obras de Dios en nosotros, en medio de nosotros, alrededor de nosotros. Una medida de fe que Dios ya estableció en nuestros corazones, aleluya. Y con esa fe tenemos que nosotros movernos, caminar, declarar, confesar, creer. Porque la fe no es nuestra, la fe es del Señor. La fe es un don de Dios que la puso en nosotros para que sigamos creyendo en Él. Y vemos ahí con estas partes de la palabra del Señor, cómo el Señor ha obrado un mismo espíritu de fe en nosotros, ha operado en nosotros. Pero ahora la contraparte, la otra contraparte, que nosotros como hijos de Dios no tenemos que hacer, no tenemos que obrar. En Gálatas capítulo 3, gloria al Señor. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado y públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aleluya. Habiendo nosotros recibido el Espíritu de fe, no por las obras de la ley, aleluya, sino por el oír con fe, hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros para permanecer firme.
No crea que por nuestras virtudes, no creamos que por nuestras destrezas, no creamos que por nuestras actitudes, no creamos por lo que somos, estamos de pie delante del Señor. Es su misericordia, es la fe en nosotros, aleluya, que nos permite estar delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No es nuestra capacidad, no es nuestro mérito. Es la misericordia del Señor. Son los méritos de Jesucristo que operó en nosotros lo que hace que nosotros estemos de pie delante de su presencia. Por lo tanto, habiendo empezado bien la carrera, no la vayamos a abortar. Habiendo el Señor empezado bien con nosotros, no vayamos a rechazar lo que Dios está haciendo en nosotros. No seamos insensatos de lo que Dios está operando en nosotros. No abortemos, no salgamos, no huyamos, permanezcamos firmes en el Señor, aleluya, para que Dios siga obrando en nosotros conforme sus propósitos en nuestras vidas, aleluya. Eso tenemos que entenderlo. El Señor te llamó. El Señor te llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Por lo tanto, no seamos como los gálatas insensatos. Habiendo empezado por el Espíritu, iban a terminar en la carne, poniendo en oprobio el sacrificio de Jesucristo, teniendo en menos el sacrificio de Jesucristo. Tenemos que permanecer con el espíritu de fe que Dios nos dio a nosotros, aleluya. Permanecer firme hasta que Dios nos llame, hasta que Dios establezca lo que tiene que hacer con nosotros, aleluya. Tenemos que correr la carrera, puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 3, gloria a Dios. Hasta donde avancemos, vamos, gloria al Señor. Hebreos capítulo 3. Versículo 16 dice: porque quienes, habiendo oído, le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, a Israel. A nosotros como a la iglesia de Cristo también se nos ha anunciado la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, aleluya. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Temamos, dice el Señor, dice su palabra, temamos. No sea que también nosotros como iglesia de Cristo padezcamos lo que Israel también padeció. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto porque no pusieron fe a la palabra que Dios les dijo sobre ellos. No sea que nosotros también nos ocurra lo mismo. La palabra del Señor es clara y contundente y no se anda por las ramas. La palabra del Señor va a la raíz del problema para que nosotros cambiemos, para que nosotros rectifiquemos, para que nosotros nos volvamos al Señor de todo corazón. Temamos. No sea que lo que ocurrió con Israel saliendo de Egipto, con todo lo que salieron de Egipto, suceda con nosotros por no poner fe a la palabra que estamos escuchando, a la palabra que Dios te ha dicho, a la palabra que Dios me ha dicho, aleluya. No le estoy poniendo fe, estoy haciendo mal, porque ya Dios me dio fe para creer a su palabra, para creer en Jesucristo que murió por mí.
para creer que recibí el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Aleluya. Por lo tanto, temamos, no sea que perezcamos en el desierto. Temamos que el temor del Señor, que no asusta, sino que es un temor reverencial para que nos volvamos a Él, al primer amor, nos arrodillemos, nos quebrantemos en su presencia, aleluya, y reconozcamos que hemos hecho mal. Porque eso Dios está esperando, que le devolvamos el corazón a Él, al que le pertenece, al que obró en nosotros grandes cosas, aleluya, al que nos dio una salvación maravillosa, gloriosa, aleluya. Dios está esperando que tomemos la decisión de volver a Él, de temer en Él, de creer en Él, de saber que Él no se ha olvidado de sus promesas, de saber que Él no se ha olvidado de su palabra, porque sus promesas y su palabra son sí y son amén para todo aquel que cree, aleluya. Temamos, iglesia de Cristo, temamos que nuestro interior, que nuestro ser se quebrante en su presencia, que nuestro interior totalmente gima, que el Espíritu Santo nos haga ver nuestra condición como estamos delante de Él, que el Espíritu Santo que redarguye nuestras vidas, aleluya, nos compunja totalmente y sepamos cómo estamos andando. Porque engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño la mente y los corazones, aleluya, pagaré a cada uno conforme sea su obra. Engañoso y perverso es nuestro corazón, engañoso y perverso. El rey David sabía y decía: Señor, líbrame de mis errores, perdona mis errores, y aún líbrame de los pecados que me son ocultos, oh Señor. Líbrame, guárdame, Señor, de aquellos pecados, de esas situaciones que me asaltan, que vienen de repente, Señor, y no sé cómo suceden, Padre. Socórreme, auxíliame y líbrame de aquellos, Señor, que aún mi conciencia, mi inconsciente, Señor, no le está esperando, Padre, aleluya. Porque a veces nos arrepentimos de lo que sabemos, lo que hemos hecho, pero debemos arrepentirnos aún de los pecados que no sabemos cuáles son, aleluya. Pero Dios sí sabe cuáles son. Dios sí sabe y puede obrar en gran manera por nosotros, y nos puede ayudar, nos puede levantar, nos puede redimir, nos puede limpiar, aleluya. Porque para Dios nada es oculto. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Sembremos para el Espíritu, para cosechar vida eterna. Porque el que siembra para la carne va a cegar corrupción y muerte. Temamos, iglesia de Cristo, temamos al Señor, porque Él es bueno, grande en misericordia y lento para la ira. Es grande en misericordia el Señor, es grande en misericordia el Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo 5 minutos. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí. Creer no es tan fácil. No es fácil. No es un creer mental, ni racional, ni enciclopédico. Creí, dice la escritura, se encontró Pablo con esa escritura: creí, por tanto hablé. Creí. Pablo estaba en una situación difícil, apremiante. Pablo, haciendo memoria de sus encuentros con el Señor, dice en una de sus epístolas: no sé si en el cuerpo o en el espíritu conozco a un hombre que subió al tercer cielo y habló cosas y vio cosas y escuchó cosas inefables que al hombre se le es imposible conocer.
Pero yo no me glorío de ese hombre, más bien me glorío en mis debilidades. Aleluya. Pablo entendió, es mejor gloriarse en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Porque cuando nosotros reconocemos y decimos: Señor, soy débil, Señor, Dios muestra su poder para con nosotros, para ayudarnos. Aleluya. Por lo tanto, Pablo entendió, mientras más soy débil, más el poder de Dios se efectiviza en mí. Aleluya. Por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios obre en mí grandemente. Aleluya. Somos débiles. Aquí nadie es Sansón. Somos débiles delante del Señor. Somos débiles. Si no tenemos la fe, el Espíritu Santo en nosotros, su palabra, a Jesucristo en nosotros, flaqueamos, somos derribados, morimos, nos secamos. Es por Él que estamos de pie. Es por Él que podemos seguir hablando. Es por Él que podemos seguir alabando. Es por Él que podemos seguir adorando. Aleluya. Porque es su poder. Pablo decía: no soy yo el que ha operado, no soy yo el que ha trabajado. Ha sido la gracia de mi Señor Jesucristo la que ha obrado en mí. Aleluya. Es su gracia. Es su gracia la que se sigue derramando en nosotros. Es su gracia. Es su gracia, su gracia, su gracia, su gracia. Gracia sobre gracia cada día del Señor en tu vida y en mi vida. Creer, por lo tanto, no es fácil. Pero teniendo el espíritu de fe y encontrándonos con esta escritura, Pablo pudo superar, pudo seguir. Creí, por lo tanto hablé. Porque creer en medio de la aflicción no es fácil. Creer en medio de la prueba no es fácil. Creer en medio de la necesidad no es fácil. Creer en medio de la enfermedad no es fácil. Creer en medio de la persecución no es fácil. Aleluya. Pero todos nosotros hemos recibido el espíritu de fe para seguir creyendo que en Dios todas las cosas son posibles y que Él nos puede socorrer de toda situación que podamos estar viviendo. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Si podemos creer, si puedes creer, si yo puedo creer, para Dios no hay nada imposible. Y Pablo lo entendió. Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué es lo que Dios ha operado en ti? ¿Qué milagro ha hecho Dios en ti? ¿De qué manera Dios se manifestó en tu vida? ¿Cuál es la marca de Dios que tienes en tu corazón? Aleluya. ¿Cuál es la cosa más grande que Dios operó en tu vida? Aleluya. ¿Cómo se manifestó el Señor a tu vida? ¿Cómo fue el día que conociste al Señor? Aleluya. ¿Cómo Dios se acercó a tu vida aquel día precioso, maravilloso? Yo no me puedo olvidar. Un 3 de septiembre de 1996, estando en un culto familiar, Dios llegó a mi vida y hasta la fecha no me puedo olvidar de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Aleluya. Porque ha sido una marca indeleble, imborrable, que Dios ha puesto en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y por lo tanto, yo amo al Señor. Por lo tanto, de la misma manera, mi hermano, mi hermana, iglesia del Señor, lo que Dios ha hecho en ti es grande, no es poco. La salvación es algo grande, es algo grande, es algo grande, maravillosa, gloriosa. Por lo tanto, que la palabra que también Pablo se encontró y le fue un rema para su vida, así también en nosotros, esta palabra del Señor con la que nosotros nos encontremos, se haga un rema y una vida en nosotros, se encarne en nuestros huesos. Aleluya. Y para terminar, gloria al Señor, Job, aleluya,
El ejemplo de Job, cuando Dios se propuso hablar con él y sacarlo de su ignorancia. Usted en su casa, yo ya lo he leído, desde el capítulo 38 al 41, usted va a leer esos capítulos de Job. Capítulo 38 al 41 lo va a leer cuando el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, le habla a Job y lo saca de la ignorancia. A lo cual Job queda anodadado, sin palabras, sin excusas, delante del Señor. Y voy a leer lo que Job respondió al Señor. Job, capítulo 42. Y con eso termino. Aleluya. Job, capítulo 42. Gloria a Dios. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Aleluya, aleluya. Hablemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos metamos a Honduras cuando no podemos explicar. Hablemos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así como lo hizo con el endemoniado gadareno, con la mujer de Samaria, samaritana, como lo hizo también, aleluya, gloria al Señor, con el ciego de nacimiento. Hagamos también nosotros, creamos en aquel que murió y resucitó por nosotros. Sigamos creyendo en aquel que es fiel para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.